Cuando Raúl Velasco humilló a María Félix en TV, ella sacó una carta de hace 23 años. El silencio duró exactamente 4 segundos. En televisión, en vivo, 4 segundos son una eternidad. Son el espacio entre un latido y otro cuando el corazón se detiene. Son el vacío que se abre cuando alguien cruza una línea que jamás debió cruzar. 40 millones de personas conteniendo la respiración frente a sus pantallas en todo México, en toda Latinoamérica, en hogares donde el televisor era lo único que unía a las familias después de la cena. En el estudio de Televisa, 300 personas paralizadas como figuras de cera, técnicos con las manos suspendidas sobre las consolas, camarógrafos que olvidaron mirar por el visor, maquillistas que dejaron caer las brochas al suelo sin darse cuenta. Y en el centro de ese escenario iluminado por luces que quemaban como soles artificiales, 2 miradas enfrentadas como espadas desenvainadas en un duelo donde solo uno saldría de pie. Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, acababa de cometer el error más catastrófico de su vida entera. Acababa de burlarse de María Félix en vivo, frente a todo un continente. Lo que sucedió en los siguientes minutos se convertiría en la leyenda más brutal, más comentada, más imborrable de la televisión en español. Una historia que Televisa intentó borrar de sus archivos, que ejecutivos ordenaron destruir, que productores juraron que nunca había sucedido. Pero 40 millones de testigos no mienten. 40 millones de memorias no se borran. Y lo que nadie sabía esa noche, lo que ni el propio Raúl Velasco podía imaginar en su peor pesadilla, era que María Félix llevaba en su bolso una carta. Una carta escrita a mano, con tinta azul temblorosa, fechada 23 años atrás. Una carta que lo destruiría para siempre. Esta es esa historia. La historia completa, con los detalles que nadie te ha contado, con los secretos que permanecieron ocultos durante décadas, con las voces de quienes estuvieron ahí y guardaron silencio hasta que fue seguro hablar. Por cierto, si te apasionan estas historias de nuestra querida María Félix, no olvides suscribirte para que sigamos manteniendo viva la memoria de la época de oro. Que no se apague nunca esa llama. Ciudad de México. 19 de marzo de 1978. Un domingo como cualquier otro en la capital mexicana, excepto que no lo era. Los domingos en México tenían dueño, y ese dueño se llamaba Raúl Velasco Ramírez. Siempre en domingo, el programa más visto no solo de México sino de toda Latinoamérica, llevaba 15 años al aire sin interrupción. 15 años dominando cada domingo por la noche. 15 años en los que Raúl Velasco había construido un imperio personal dentro del imperio más grande de la televisión mexicana, Televisa. Para entender lo que sucedió esa noche, primero hay que entender quién era Raúl Velasco en 1978. No era simplemente un conductor de televisión. Era el hombre que decidía quién existía y quién desaparecía en el mundo del espectáculo mexicano. Su programa era la puerta de entrada obligatoria para cualquier artista que quisiera ser alguien. Si Raúl te invitaba a Siempre en Domingo, tu carrera despegaba. Si Raúl te ignoraba, eras invisible. Y si Raúl decidía destruirte, estabas acabado. Tenía 44 años, un ego que no cabía en el Estadio Azteca y la certeza absoluta de que nadie, absolutamente nadie, podía tocarlo. Los ejecutivos de Televisa lo trataban con guantes de seda porque su programa generaba millones en publicidad. Los políticos lo cortejaban porque su voz llegaba a más hogares que cualquier discurso presidencial. Las actrices le sonreían porque sabían que un comentario suyo podía elevarlas o hundirlas. Raúl Velasco se había convertido en una especie de rey sin corona, un monarca de la pantalla chica que gobernaba su dominio con una mezcla de carisma calculado y crueldad apenas disimulada. Porque había una cara de Raúl que el público no veía. Una cara que solo conocían quienes trabajaban tras bambalinas, quienes habían pasado por su camerino, quienes habían escuchado los comentarios que hacía cuando las cámaras se apagaban. Raúl tenía un placer particular en recordarle a la gente quién mandaba. Un gesto sutil, una mirada despectiva, un comentario envenenado disfrazado de broma inocente. Lo había hecho cientos de veces con cantantes jóvenes que necesitaban su aprobación, con actrices que dependían de su buena voluntad, con cómicos que se reían de sus chistes aunque no tuvieran gracia porque contradecir a Raúl Velasco era contradecir a Dios en la televisión mexicana. Pero esa noche de marzo de 1978,
Raúl Velasco cometió un error que ni todos los años de impunidad podían proteger. Esa noche decidió aplicar sus juegos de poder con la persona equivocada. La persona absolutamente equivocada. María de los Ángeles Félix Guereña. La doña. La mujer que había cenado con presidentes y los había hecho sentir nerviosos. La mujer que había rechazado a reyes europeos y los había dejado llorando. La mujer que Hollywood había intentado comprar durante décadas sin éxito. La mujer que Diego Rivera definió como un ser monstruosamente perfecto, que Jean Cocteau describió como tan hermosa que hace daño, que Octavio Paz inmortalizó diciendo que nació 2 veces. Sus padres la engendraron y luego ella se inventó a sí misma. En 1978, María Félix tenía 64 años. Se había retirado del cine una década atrás, después de filmar La Generala en 1970. Vivía en su residencia de Polanco rodeada de arte, de joyas que habían pertenecido a emperatrices, de recuerdos de una vida que ninguna otra mujer mexicana había vivido jamás. Se había casado 5 veces. Había amado y sido amada por hombres que el mundo entero envidiaba. Había filmado películas que definieron una época. Había caminado por alfombras rojas en Cannes, en París, en Roma, en Buenos Aires, en lugares donde su nombre se pronunciaba con reverencia, como se pronuncian los nombres de las diosas. Pero el retiro no la había debilitado. Al contrario, María Félix retirada era más peligrosa que María Félix activa, porque ya no tenía nada que perder. No necesitaba contratos, no necesitaba papeles, no necesitaba la aprobación de nadie. Era libre de la manera más absoluta y más aterradora en que una mujer puede ser libre, sin miedo. Eso era exactamente lo que Raúl Velasco no entendía. Lo que su ego gigantesco no le permitía ver. Él estaba acostumbrado a tratar con gente que lo necesitaba, gente que dependía de él, gente que tragaba saliva y sonreía ante sus provocaciones porque no tenía otra opción. María Félix no era esa gente. María Félix nunca había sido esa gente. La invitación llegó semanas antes del programa. Los productores de Siempre en Domingo habían insistido durante meses en tener a María como invitada especial. Era un golpe de audiencia garantizado. Cada vez que el nombre de María Félix aparecía en cualquier pantalla, los ratings se disparaban. El público la adoraba con una devoción que iba más allá de la fama, era algo ancestral, algo que tenía que ver con lo que ella representaba para millones de mujeres mexicanas. La posibilidad de no agachar la cabeza, de no pedir permiso, de existir en sus propios términos en un mundo que les exigía sumisión. Raúl se había resistido a la invitación. No quería a María en su programa. En las juntas de producción, donde él tenía la última palabra sobre todo, había dicho cosas que los productores recordarían después con escalofríos. Es vieja, dijo sin ningún tacto. Ya nadie la recuerda. Necesitamos sangre joven, gente que mueva ratings de verdad, no reliquias del pasado. Los productores intercambiaron miradas nerviosas. Raúl, es María Félix, insistió uno de ellos. Es historia viva. Tiene más seguidores de los que imaginas. Las señoras la adoran. Los jóvenes la conocen por sus películas. Es una leyenda. Exacto, respondió Raúl con una sonrisa que no era sonrisa. Una leyenda. Del pasado. Yo hago televisión del presente. Pero los números no mentían. Las encuestas de audiencia mostraban un interés enorme. María Félix era tendencia cada vez que alguien la mencionaba en cualquier medio. Su nombre vendía revistas, llenaba titulares, generaba conversación. Los ejecutivos de Televisa presionaron. Raúl, hazlo por los ratings. Hazlo por los anunciantes. Hazlo porque es buen negocio. Raúl aceptó de mala gana, como quien acepta comer un platillo que no le gusta solo porque el anfitrión insiste. Pero en su mente ya había un plan. Un plan pequeño, mezquino, nacido de un ego que no toleraba compartir reflectores con nadie, mucho menos con una mujer que era más grande que él, más famosa que él, más respetada que él. Raúl Velasco iba a poner a María Félix en su lugar. Iba a recordarle, frente a 40 millones de personas, que los tiempos habían cambiado, que ella ya no era la reina, que el trono ahora era suyo. Lo que Raúl no sabía, lo que no podía saber, era que María Félix había construido toda su vida preparándose para hombres exactamente como él. Hombres que confundían el poder prestado con poder real.
Hombres que pensaban que un micrófono y una cámara los hacían invencibles. Hombres que creían que podían humillar a una mujer y salir ilesos. María había enfrentado a esos hombres toda su vida. Desde su primer matrimonio a los 17 años, cuando Enrique Álvarez Alatorre le arrebató a su hijo y ella tuvo que reconstruirse de las cenizas. Desde los directores que intentaron comprarla con papeles a cambio de favores. Desde los magnates que pensaron que su dinero podía comprar su dignidad. Desde los periodistas que la atacaban y descubrían que atacar a María Félix era como meter la mano en una jaula de leones. Raúl Velasco era uno más en esa larga lista de hombres que subestimaron a la doña. Pero sería el último en hacerlo públicamente. El último en pagar un precio que el mundo entero vería. La noche del programa, la Ciudad de México vibraba con esa energía particular que tienen los domingos cuando algo importante está por pasar. En los hogares, las familias habían terminado de cenar temprano. Las abuelas habían preparado café. Los nietos habían sido enviados a dormir o al menos a sus cuartos. Esto era televisión para adultos, televisión de verdad, y cuando María Félix aparecía en cualquier pantalla, nadie quería perdérselo. En el estudio de Televisa, la producción era un caos controlado. Técnicos revisaban cámaras, iluminadores ajustaban reflectores, maquillistas corrían con sus kits entre bambalinas. El escenario de Siempre en Domingo era impresionante para la época. Orquesta en vivo, decorado lujoso, sillones de cuero donde los invitados se sentaban frente al público presente y frente a millones de ojos invisibles al otro lado de las cámaras. Raúl llegó al estudio 2 horas antes, como siempre. Se encerró en su camerino. Su maquillista, una mujer de 50 años que llevaba una década trabajando con él, notó algo diferente esa noche. Raúl estaba nervioso, pero no del nerviosismo normal previo a un programa en vivo. Era otro tipo de nerviosismo. Era como el de un boxeador antes de una pelea que sabe que podría perder pero que su orgullo no le permite cancelar. Don Raúl, le dijo mientras le aplicaba base en el rostro. ¿Está bien? Perfecto, respondió él mirándose al espejo. Mejor que nunca. ¿Está preparado para la entrevista con la señora Félix? Raúl sonrió. Esa sonrisa que la maquillista conocía bien. La sonrisa que aparecía cuando Raúl estaba a punto de hacer algo que disfrutaba y que generalmente alguien más no disfrutaba para nada. Preparadísimo, dijo. Esta noche va a ser inolvidable. Tenía razón, pero no de la manera que él imaginaba. María Félix llegó al estudio 45 minutos antes de su segmento. Su limusina negra se estacionó en la entrada trasera. La puerta se abrió y primero bajó Lupita, su asistente de toda la vida, cargando un pequeño maletín y una bolsa con maquillaje de emergencia. Después bajó María. Y el mundo se detuvo. Porque María Félix a los 64 años seguía teniendo ese efecto en la gente. Seguía provocando ese silencio involuntario, esa suspensión de la realidad que ocurría cada vez que ella aparecía en cualquier lugar. Vestía un traje negro de Dior, cortado a la perfección, que abrazaba su figura con la elegancia que solo la alta costura puede lograr. Las joyas eran discretas pero letales. Un collar de perlas que había pertenecido a una condesa europea, aretes de diamantes que reflejaban la luz como pequeñas estrellas atrapadas en oro. El maquillaje era impecable, los labios rojos como una declaración de guerra, los ojos delineados con la precisión de un artista que conoce su lienzo a la perfección. Y esos ojos que habían hipnotizado a medio mundo. Ojos oscuros, profundos, que miraban con una intensidad que podía hacer sentir a un hombre como la persona más importante del universo o como la más insignificante, dependiendo de lo que María decidiera en ese instante. Los técnicos que la vieron entrar dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Un electricista de 25 años que nunca había visto a María Félix en persona se quedó con la boca abierta. Su compañero le dio un codazo. Cierra la boca. Es que ese es María Félix, hermano. En persona. Mirala. El joven no exageraba. Había algo en la presencia física de María que las cámaras nunca capturaban completamente. Una energía, un magnetismo, algo que hacía que el aire a su alrededor se sintiera diferente, más denso, más cargado, como si la realidad misma se reacomodara para darle espacio. Un productor se acercó nervioso. Señora Félix, es un honor tenerla aquí. Su camerino está listo. María lo miró por encima de sus lentes oscuros.
Gracias, dijo secamente. ¿Dónde está Raúl? El productor tragó saliva. Don Raúl está en su camerino preparándose. ¿Quiere que le avise que llegó? No hace falta. Sé exactamente dónde está. María caminó hacia su camerino con Lupita detrás. Cada paso era medido, elegante, como si caminara sobre una pasarela invisible que solo ella podía ver. Los técnicos se apartaban a su paso como se apartan las olas ante la proa de un barco. En el camerino, María se sentó frente al espejo. Lupita cerró la puerta. El silencio era denso, cargado de algo que Lupita reconocía después de décadas trabajando con María. Era el silencio de antes de la batalla. Doña María, dijo Lupita suavemente, ¿está segura de que quiere hacer esto? María se miraba al espejo. No se miraba la cara, se miraba los ojos, como si buscara algo en ellos, alguna confirmación, alguna señal. ¿Sabes qué me dijo cuando acepté venir? Preguntó María sin dejar de mirarse. ¿Quién? ¿Raúl? No. Mi madre. Antes de morir. Me dijo, María, el día que dejes de defenderte será el día que dejes de existir. María abrió su bolso. Sacó un sobre amarillento, viejo, doblado con cuidado. Lo miró un momento largo. ¿Qué es eso, señora? Un seguro de vida, respondió María. Y lo guardó de nuevo en su bolso. Lupita no entendió en ese momento. Entendería después. Todo el mundo entendería después. Afuera del camerino, el bullicio del estudio aumentaba. El público empezaba a llenar las gradas. 300 personas con boletos que se habían agotado en horas cuando se anunció que María Félix sería la invitada. Había mujeres de todas las edades, desde abuelas que habían crecido viendo las películas de María en los cines de barrio, hasta jóvenes que conocían su leyenda por las historias que sus madres y abuelas contaban. Había hombres también, menos, pero estaban ahí, algunos admiradores genuinos, otros periodistas disfrazados que querían ver con sus propios ojos lo que prometía ser un evento televisivo histórico. La orquesta afinaba instrumentos. Los camarógrafos hacían pruebas de encuadre. El director del programa, un hombre canoso de lentes gruesos que llevaba una década dirigiendo siempre en domingo, revisaba el guión de la noche en su cabina de control. Tenía un mal presentimiento. Conocía a Raúl. Conocía sus juegos. Y conocía, por reputación, a María Félix. Cuando le habían dicho que María sería invitada, había sentido un escalofrío. No de emoción, de miedo, porque poner a Raúl Velasco y a María Félix juntos en un escenario en vivo era como mezclar gasolina con fuego. La única pregunta era cuándo, no si, explotaría. A las 9 de la noche con 14 minutos, la señal de Siempre en Domingo se encendió. La música del programa inundó millones de hogares. Raúl Velasco apareció en cámara con su sonrisa de siempre, el traje impecable, el micrófono en la mano derecha, la seguridad de quien se sabe dueño de ese espacio. Buenas noches, México, saludó con su voz afinada, entrenada durante 15 años para sonar exactamente así. Confiada, cálida, dominante. Bienvenidos a Siempre en Domingo. Esta noche tenemos un programa muy especial. El programa avanzó con normalidad. Musical de apertura, un cantante joven, un segmento de humor. Todo fluía según el guión. Pero había tensión en el aire. Todo el equipo la sentía. Los técnicos se miraban entre ellos. Los productores susurraban por los intercomunicadores. La gente del público se removía inquieta en sus asientos. Todos esperaban el momento. El momento llegó a las 10:15 de la noche. Raúl miró a la cámara principal. Ahora, dijo arrastrando las palabras con una lentitud calculada, tenemos una invitada muy especial. Pausa dramática. Una leyenda del cine mexicano. Otra pausa. Dicen que fue la mujer más bella de México. Sonrisa. Pequeña. Venenosa. Hace como 50 años. El público rió. No muchos. Risas incómodas, nerviosas, de esas que salen cuando no sabes si lo que acabas de escuchar fue un chiste o una agresión. Algunos no rieron en absoluto. Una señora en la tercera fila, de unos 70 años, apretó los labios y negó con la cabeza. Lo que Raúl acababa de hacer no era una presentación. Era una declaración de guerra. María escuchó todo desde detrás del escenario. Cada palabra, cada pausa calculada.
Cada sílaba envenenada. Un monitor de televisión colgaba de la pared del pasillo trasero, y en él se veía la cara de Raúl, esa sonrisa satisfecha de quien acaba de lanzar la primera piedra y espera ver el daño desde la comodidad de su trinchera. Lupita estaba a su lado. Su rostro había perdido todo el color. Señora, susurró, no tiene que salir. Podemos cancelar. Podemos irnos ahora mismo. Nadie la culparía. María no respondió de inmediato. Miraba el monitor con una expresión que Lupita conocía demasiado bien. La había visto cuando María recibió la noticia de que su primer esposo le había quitado a su hijo. La había visto cuando directores intentaron faltarle al respeto en el set. La había visto cuando periodistas publicaban mentiras sobre ella. Era una expresión que no era rabia, no era dolor, no era miedo. Era algo anterior a todo eso, algo primordial, algo que venía de un lugar tan profundo que no tenía nombre. Era la expresión de una mujer que había decidido algo y que ningún poder sobre la tierra la haría cambiar de opinión. María se miró en el espejo del pasillo. Revisó su maquillaje, ajustó una perla del collar, se alisó una arruga invisible del vestido. Luego abrió su bolso, verificó que el sobre amarillento seguía ahí, lo tocó con la punta de los dedos como quien toca un amuleto. Vamos, dijo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. La calma de quien ha tomado una decisión que no tiene marcha atrás. La orquesta comenzó a tocar. Era la señal. María caminó hacia el escenario. Cada van su nombre. María, María, Doña María. Una señora lloraba. Otra sostenía un pañuelo contra su pecho como si le doliera el corazón de pura emoción. María caminó hacia el centro del escenario con esa elegancia devastadora que ninguna escuela de actuación podría enseñar porque no se aprendía, se nacía con ella o no se tenía jamás. A sus 64 años seguía moviéndose como una reina, porque lo era. No necesitaba corona, no necesitaba trono, no necesitaba que nadie le dijera señora. Su corona era invisible y pesaba más que todas las coronas de todos los reyes de Europa juntos. Raúl extendió la mano para saludarla. María la miró. Miró la mano extendida de Raúl como se mira algo ligeramente desagradable, algo que no vale la pena tocar. Y la ignoró. Se sentó en el sillón, cruzó las piernas, acomodó su vestido con un movimiento fluido y natural, y entonces miró a Raúl. Lo miró directo a los ojos. Y Raúl Velasco, el hombre que hacía temblar a artistas con una sola mirada, sintió algo que no había sentido en 15 años de televisión. Sintió que alguien lo estaba evaluando, que alguien lo estaba midiendo, y que el resultado de esa evaluación no era favorable. Pero Raúl era Raúl. 15 años de dominio absoluto no se borran con una mirada, por intimidante que sea. Tragó saliva imperceptiblemente, ajustó su sonrisa como quien ajusta una máscara que se ha movido ligeramente de lugar, y comenzó. María, dijo con falsa dulzura, con ese tono que usaba cuando quería parecer amable pero que cualquiera con oído entrenado podía detectar como condescendencia pura. Qué gusto tenerte aquí. Han pasado tantos años desde tu última aparición pública. Algunos pensamos que ya no salías de casa. Silencio. María lo miraba sin parpadear. Sus ojos oscuros fijos en los de Raúl con la intensidad de un rayo láser que perfora acero. No respondió. No movió un músculo. Simplemente lo miró, dejando que el silencio se expandiera como una mancha de tinta en papel blanco. En el control, el director se inclinó hacia adelante en su silla. Algo iba mal. Algo iba muy mal. Raúl continuó, interpretando el silencio de María como debilidad, como inseguridad, como la reacción de una anciana abrumada por las luces y las cámaras. Error fatal. Dime, María, prosiguió con esa sonrisa que ya empezaba a verse forzada. ¿Cómo se siente ser una leyenda del pasado? Ahí estaba. La trampa tendida. La pregunta diseñada para herirla, para recordarle su edad, para sugerir que su tiempo había pasado, para establecer ante 40 millones de personas que ella era el ayer y él era el hoy. 40 millones de personas esperando una respuesta. 300 personas en el estudio conteniendo el aliento. Productores con las manos sudorosas. Técnicos que habían dejado de hacer su trabajo para mirar los monitores. Camarógrafos que instintivamente habían cerrado el plano sobre el rostro de María, porque los buenos camarógrafos saben cuando algo está por explotar. Y entonces María sonrió.
No una sonrisa amable, no una sonrisa nerviosa, no una sonrisa de cortesía social. Sonrió con la sonrisa de quien tiene todas las cartas en la mano y acaba de decidir exactamente en qué orden las va a jugar. Y Raúl Velasco, en algún rincón primitivo de su cerebro, en algún lugar que sus años de arrogancia no habían logrado silenciar completamente, supo que estaba perdido. Si estás disfrutando esta historia tanto como yo disfruto contártela, tómate un momento para suscribirte. Cada suscripción es un voto para que la época de oro del cine mexicano siga viva, para que las historias de nuestra querida María Félix lleguen a más personas que merecen conocerlas. No dejes que estas memorias se pierdan. María no respondió de inmediato. Esa era una de sus armas más letales, una que había perfeccionado durante 40 años de enfrentamientos con hombres que pensaban que podían doblegarla. El silencio. Porque María Félix sabía algo que la mayoría de la gente no sabe, que en una confrontación, quien habla primero pierde terreno. Quien llena el silencio con palabras está regalando posición. Dejó que el silencio creciera. 2 segundos. 3. 4. Cada segundo era un tornillo que se apretaba en el pecho de cada persona presente. En el control, el director sudaba. Su camisa estaba empapada bajo los brazos. Díganle que hable, susurró por el intercomunicador. Que alguien diga algo. Pero nadie se movía. Nadie iba a interrumpir lo que estaba sucediendo, porque todos intuían que estaban presenciando algo que no se repetiría, algo que se contaría durante generaciones. María finalmente habló. Su voz salió suave, casi un susurro, pero un susurro que el micrófono captó con claridad cristalina y que 40 millones de personas escucharon como si les hablara directamente al oído. Raúl, dijo. No, señor Velasco. No, conductor. No, maestro. Solo Raúl. Como si fueran iguales. Como si él no fuera nadie especial. Como si su programa, su fama, sus 15 años al aire fueran tan significativos como el polvo en la suela de sus zapatos. Leyenda del pasado, repitió las palabras de Raúl saboreándolas lentamente, como quien saborea un buen tequila antes de escupirlo. Qué interesante que digas eso. Viniendo de ti. Raúl rió. Una risa nerviosa, entrecortada, que sonó falsa incluso a través de las bocinas de millones de televisores. Bueno, María, yo solo quería decir que... No terminó la frase. María se inclinó hacia adelante, un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero que cambió toda la dinámica del escenario. Cuando María Félix se inclinaba hacia ti, no era una invitación. Era una advertencia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? ¿Raúl? No. Cuéntame, respondió Raúl, todavía tratando de sonar casual, todavía aferrado a la ilusión de que controlaba la situación. Yo soy una leyenda, dijo María. Tú eres un empleado. El público ahogó un grito colectivo. Fue un sonido extraño, como si 300 personas hubieran querido gritar y hubieran decidido no hacerlo al mismo tiempo, produciendo ese sonido intermedio entre la sorpresa y el sobrecogimiento. Raúl palideció. Literalmente. El maquillaje que cubría su rostro no pudo ocultar cómo la sangre se retiró de su cara en un instante. Intentó sonreír, pero lo que apareció fue una mueca torcida, un intento fallido de mantener la compostura que solo evidenciaba lo contrario. Bueno, yo diría que soy bastante más que... Cuando yo me retire, lo interrumpió María sin levantar la voz, sin alterar su tono, sin necesidad de gritar porque las verdades más devastadoras no necesitan volumen. Me recordarán por 50 años. Cuando tú te retires, te reemplazarán en 50 minutos. Silencio absoluto. El tipo de silencio que tiene peso físico, que puedes sentir presionando contra tu pecho, contra tus oídos, contra tu alma. Raúl buscó apoyo en las cámaras, como siempre hacía cuando se sentía perdido. Pero las cámaras no eran sus aliadas esta noche. Los camarógrafos miraban al piso, evitando su mirada, negándose a ser cómplices de lo que estaba sucediendo. El público contenía la respiración. Esto no estaba en el guión. Esto no era actuación. Esto era real. Esto era sangre en el agua y todos podían olerla. María, dijo Raúl intentando recuperar algún vestigio de control. Su voz había perdido esa seguridad que era su marca registrada. Sonaba como lo que realmente era debajo del maquillaje y el traje. Un hombre asustado. Creo que estás siendo un poco dura. Solo era una broma.
Una broma. María se recostó en el sillón con la elegancia de una emperatriz que se acomoda en su trono antes de dictar sentencia. ¿Sabes qué es gracioso, Raúl? Que creas que puedes burlarte de mí en mi cara, en televisión nacional, frente a millones de personas, y que yo voy a sonreír como las niñas que traes cada semana a este programa. Yo no soy esas niñas, Raúl. Yo no necesito nada de ti. ¿Cuántas han pasado por este sillón donde estoy sentada? ¿Cuántas jovencitas asustadas que necesitaban tu aprobación para existir? ¿Cuántas sonrieron a tus chistes malos, a tus comentarios despectivos, a tus miraditas de superioridad, porque tenían miedo de que las destruyeras en televisión nacional? El aire del estudio se volvió tan pesado que costaba respirar. Algunos en el público empezaron a entender que lo que estaba sucediendo era mucho más profundo que un intercambio de insultos entre dos celebridades. Esto era sobre algo más grande. Algo que muchos habían sospechado durante años pero que nadie se había atrevido a decir en voz alta, y mucho menos en televisión nacional, en vivo, frente a 40 millones de testigos. Raúl intentó reír. El sonido que salió de su garganta fue como el chirrido de una puerta oxidada. Creo que estás exagerando, María. Yo solo hago mi trabajo. Nada más. María lo miró con algo que no era rabia. Era peor que rabia. Era lástima. Tu trabajo, repitió. Interesante concepto. Dime, Raúl, ¿todavía les pides a las actrices jóvenes que te visiten en tu camerino después del show? ¿O ya te cansaste de ese jueguito? El estudio explotó. No en ruido. En silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier explosión. Un silencio que tenía la fuerza de un huracán contenido en una habitación cerrada. Raúl se puso de pie tan bruscamente que su silla se movió hacia atrás con un chirrido metálico que el micrófono capturó y amplificó por todo el estudio. «Eso es una mentira», gritó. Su voz se quebró en la última sílaba. «¿Cómo te atreves?» María no se movió. No se alteró. No cambió su postura ni su expresión ni el ritmo de su respiración. Seguía sentada como si estuviera en la sala de su casa, como si la explosión emocional de Raúl fuera tan significativa como el ladrido de un perro lejano. «Siéntate, Raúl», dijo. «No me voy a sentar», respondió Raúl temblando. «No voy a permitir que tú...» «Siéntate». Su voz no subió. No hacía falta. Tenía 40 años de presencia escénica concentrados en esas dos sílabas. Tenía el peso de reinas interpretadas, de emperatrices encarnadas, de mujeres que no se arrodillaban ante nadie ni en ficción ni en la vida real. La palabra siéntate, dicha por María Félix con esa voz, con esa mirada, con esa autoridad que no venía de un programa de televisión sino de algo mucho más antiguo y mucho más poderoso, era una orden que no admitía discusión. Raúl se sentó. En el control, alguien susurró con voz temblorosa. «Deberíamos cortar. Deberíamos ir a comerciales. Esto se está saliendo de control». El director negó con la cabeza. Sus ojos estaban clavados en el monitor principal donde el rostro de María llenaba la pantalla con esa belleza terrible que era más arma que atributo. «¿Estás loco?», respondió el director sin dejar de mirar. «Esto es lo mejor que se ha transmitido en televisión mexicana en 15 años. Déjala seguir. Esto es oro puro». Las cámaras seguían grabando. 40 millones de personas seguían pegadas a sus pantallas como si un hechizo las mantuviera ahí, como si algo invisible y poderoso les impidiera cambiar de canal o levantarse o hacer cualquier cosa que no fuera presenciar lo que María Félix estaba haciendo. María respiró profundo. El movimiento de su pecho al inhalar fue captado por la cámara más cercana, y ese detalle humano, ese gesto tan simple y tan universal, recordó a todos que la mujer que estaba frente a ellos no era una diosa ni una ficción. Era una mujer de carne y hueso que necesitaba aire para lo que venía. «Hace 23 años», dijo, y su voz adquirió un tono diferente. Ya no era la voz cortante y precisa del duelo verbal. Era una voz más profunda, más vieja, como si viniera de un lugar donde los recuerdos se guardan no en la memoria sino en los huesos. «Hace 23 años, cuando yo todavía hacía películas y tú eras un reportero de quinta que trabajaba para una revista de chismes de medio pelo. ¿Te acuerdas de eso, Raúl?» Raúl no respondió. Su cara era ceniza. El maquillaje que tan cuidadosamente habían aplicado horas antes se empezaba a notar como lo que era. Una máscara. Y la máscara se estaba cayendo.
Viniste a entrevistarme a mi casa en Polanco, continuó María. Era una tarde de octubre, si mal no recuerdo. Octubre de 1955. Legaste 2 horas tarde. 2 horas. Yo soy María Félix y nadie me hace esperar 2 horas, pero esa vez fui paciente porque mi asistente me dijo que eras joven y nervioso y que era tu primera entrevista importante. Así que esperé. Y cuando finalmente llegaste, cuando mi empleada abrió la puerta y te vi ahí parado, supe inmediatamente que algo estaba mal. Apestabas a tequila barato, Raúl. Estabas borracho a las 4 de la tarde un jueves. Tu camisa estaba arrugada, tu pelo despeinado, tus ojos rojos. Parecías un niño perdido que se había metido en problemas. Y yo, en vez de echarte inmediatamente, que es lo que debería haber hecho, te senté en mi sala, te ofrecí un café y te di tu entrevista. Porque fui educada, porque mi madre me enseñó que se respeta a las personas incluso cuando no lo merecen. El mundo se había detenido. Literalmente. En 40 millones de hogares, la gente había dejado de moverse. Las tazas de café estaban suspendidas a medio camino de los labios. Los cigarrillos se consumían en los ceniceros olvidados. Los niños que deberían estar dormidos estaban escondidos detrás de las puertas escuchando, porque incluso ellos sentían que algo histórico estaba sucediendo. En el estudio, los músicos de la orquesta habían dejado sus instrumentos en el suelo. Los técnicos tenían los ojos húmedos. Los productores se habían convertido en público. Ya no dirigían nada. Ya no controlaban nada. Nadie controlaba nada excepto María. Y cuando terminó la entrevista, continuó María, su voz ahora tan afilada como un bisturí cortando con precisión quirúrgica cada capa de defensa que Raúl había construido durante décadas. Cuando terminó la entrevista y yo me levanté para acompañarte a la puerta, tú me tomaste del brazo. Me jalaste hacia ti. Intentaste besarme. María hizo una pausa. La pausa más devastadora de la historia de la televisión mexicana. Porque en esa pausa cabía todo. La vergüenza de Raúl, la valentía de María, la rabia de millones de mujeres que habían vivido momentos similares sin el poder ni la plataforma para denunciarlos. Intentaste besarme, Rapicio. Tenías 21 años. Yo tenía 41. Estaba casada. Y tú estabas borracho en mi sala intentando besarme mientras balbuceabas que me amabas, que habías soñado conmigo desde niño, que si yo te daba una oportunidad me harías la mujer más feliz del mundo. Raúl abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Ningún sonido salió. Era un pez fuera del agua, boqueando en busca de oxígeno que no llegaba. María, eso fue hace más de 2 décadas, logró finalmente articular. Era joven. Era estúpido. Yo te eché de mi casa, continuó María como si Raúl no hubiera hablado, como si sus palabras fueran tan insignificantes que ni siquiera merecían ser reconocidas. Te eché de mi casa y ¿sabes qué hiciste? Una semana después, publicaste en tu revistita de chismes un artículo donde decías que yo era una mujer amargada, acabada, que vivía de recuerdos, que el cine mexicano debería olvidarme y buscar sangre nueva. María sonrió. Una sonrisa sin humor, sin calor, una sonrisa que era más peligrosa que cualquier gesto de rabia. Sangre nueva. Palabras que me suenan terriblemente familiares esta noche. ¿No crees, Raúl? El público empezó a murmurar. Algunos de los mayores recordaban. Recordaban ese artículo. Había causado un pequeño escándalo en los años 50, un reportero desconocido atacando sin motivo aparente a la mujer más poderosa del cine mexicano. En su momento nadie entendió por qué un periodista sin nombre se atrevería a algo así. Ahora, 23 años después, la verdad salía a la luz con la fuerza de un volcán que finalmente entra en erupción. La carrera de ese reportero debería haber terminado ahí, dijo María. Un don nadie atacando a María Félix sin provocación, sin razón, sin nada que lo justificara excepto el despecho de un borracho rechazado. ¿Sabes por qué no destruí tu carrera entonces, Raúl? ¿Sabes por qué no llamé a mis amigos, que eran muchos y poderosos, para que te cerraran todas las puertas? Raúl no respondió. No podía. Su cuerpo entero temblaba como una hoja en tormenta. Porque pensé que eras tan insignificante que no valía la pena el esfuerzo, respondió María por él. Un niño resentido escribiendo mentiras en una revista que nadie leía, porque una mujer lo había rechazado.
Pensé que desaparecería solo, como desaparecen todos los hombres pequeños cuando el mundo deja de prestarles atención. No eran mentiras, murmuró Raúl. Pero su voz no tenía fuerza. No tenía nada. Era el susurro de un hombre que sabe que ha perdido pero que su orgullo no le permite rendirse completamente. Y entonces sucedió el momento que nadie olvidaría. El momento que se convertiría en leyenda. El momento que se contaría en bares, en cocinas, en reuniones familiares, en escuelas de cine, en estudios de televisión, en cualquier lugar donde dos personas se sentaran a hablar sobre poder, dignidad y justicia. María Félix abrió su bolso. Con movimientos lentos, deliberados, sacó un sobre amarillento. Viejo. Doblado con cuidado, como algo que se ha guardado durante mucho tiempo, como algo que tiene valor más allá de su apariencia física. Guardé esto durante 23 años, dijo. Toda una vida guardando este papel. No sé exactamente por qué. Quizás alguna parte de mí sabía que algún día lo necesitaría. Quizás sabía que algún día tú, Raúl, cometerías la estupidez de subestimarme. Lo desdobló lentamente. El crujido del papel viejo fue captado por el micrófono y amplificado. Fue un sonido pequeño, insignificante, pero en el contexto de ese momento tenía la fuerza de un trueno. Era una carta, escrita a mano, tinta azul, letra temblorosa. La letra de un hombre joven, borracho, asustado. ¿Quieres que la lea yo?, preguntó María mirando a Raúl con una expresión que mezclaba crueldad y compasión en partes iguales. ¿O prefieres hacerlo tú? Raúl palideció hasta volverse casi transparente. El maquillaje ya no servía de nada. Su rostro era una máscara de cera derritiéndose bajo las luces del estudio. No, susurró. Por favor. Pero María ya estaba leyendo. Su voz clara, firme, cada palabra pronunciada con la precisión de una actriz que ha dedicado su vida entera al arte de hacer que las palabras cobren vida. Querida María, leyó. Perdóname por lo de anoche. Estaba borracho y dije cosas horribles. Hice cosas horribles. No eres vieja. No estás acabada. Eres la mujer más hermosa que he visto en toda mi vida. Por favor, te lo suplico, no le cuentes a nadie lo que pasó. Necesito este trabajo. Es lo único que tengo. Si mi jefe se entera de lo que hice, me despedirán y no tengo a dónde ir. Te lo ruego con todo mi corazón. María hizo una pausa. El papel temblaba ligeramente en sus manos, pero no de nervios. Temblaba por el peso de lo que contenía, por los 23 años de verdad comprimida en esas líneas de tinta azul descolorida. Firmado, concluyó María mirando directamente a Raúl. Raúl Velasco. Octubre de 1955. 40 millones de testigos. 300 personas en el estudio. Y un silencio tan profundo que podías escuchar el zumbido de las luces del techo, el latido de los corazones. Testigos. 300 personas en el estudio. El latido de las luces del techo, el latido de los corazones. Testigos. 300 personas en el estudio. Corazones. Testigos. 3. Estudio. Corazones. Testigos. 3. Estudio. Para burlarte de quienes tienen la desgracia de necesitar algo de ti. Usaste tu poder como un arma, Raúl, exactamente como intentaste usarlo conmigo esta noche. Pero conmigo no funciona. Conmigo nunca funcionó. Y conmigo nunca funcionará. Raúl tenía lágrimas en los ojos. No lágrimas de arrepentimiento. Lágrimas de rabia, de vergüenza, de humillación, del tipo de lágrimas que brotan cuando tu mundo entero se derrumba y no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo. ¿Por qué haces esto?, preguntó con voz rota. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta noche? María se puso de pie. Lentamente. Con toda la dignidad del mundo concentrada en ese simple acto de levantarse de un sillón. ¿Por qué? Porque hoy me subestimaste.
Pensaste que porque tengo 64 años, porque me retiré del cine, porque ya no soy joven ni activa ni parte de tu mundito de televisión, podías tratarme como tratas a esas niñas asustadas que desfilan por tu programa cada domingo. Pensaste que yo era una más. Se acercó a Raúl. Se inclinó. Le habló al oído. Pero los micrófonos captaron cada palabra y 40 millones de personas las escucharon como si le susurraran directamente. Raúl, escúchame bien. Yo he cenado con presidentes que temblaban en mi presencia. He rechazado a reyes que me ofrecían palacios. He destruido a hombres mucho más poderosos que tú, con solo una mirada. ¿Y sabes qué? Raúl no respondió. No podía. Cuando yo me muera, seguirán hablando de mí. Harán películas sobre mi vida. Escribirán libros. Dirán que fui una leyenda. Se enderezó. Toda su estatura, toda su presencia, toda su historia concentrada en ese momento. Pero cuando tú te mueras, Raúl, te recordarán como el hombre que intentó humillar a María Félix en televisión nacional. Y perdió. Caminó hacia la salida. Sus tacones repiqueteaban en el suelo del estudio con un ritmo que sonaba como un reloj contando los últimos segundos de algo que estaba muriendo. En la puerta se detuvo. Se dio vuelta con la gracia de quien ha hecho escenas de salida en 47 películas y sabe exactamente cómo hacer que un momento sea inolvidable. Ah, y Raúl, dijo con una sonrisa que era simultáneamente la cosa más bella y más aterradora que las cámaras habían captado jamás. La próxima vez que invites a una leyenda a tu programa, trata de comportarte como un profesional. No como el borracho resentido que eras hace 23 años. Y salió. Durante 30 segundos que parecieron 30 años, nadie se movió. El estudio entero estaba en un estado de parálisis colectiva. Las cámaras seguían grabando porque nadie les había dicho que dejaran de hacerlo, pero lo que grababan no era televisión. Era el después de un terremoto. Era el silencio que queda cuando una bomba explota y el polvo todavía no se ha asentado. Raúl seguía sentado en su silla. Miraba al vacío con ojos que no veían nada. Su cara tenía el color de la cera vieja. El maquillaje se corría por el sudor que brotaba de cada poro de su frente, de sus sienes, de su cuello. Sus manos temblaban sobre los brazos del sillón con el temblor incontrolable de quien ha recibido un shock del que quizás nunca se recupere. En el control, el director gritaba con voz que se quebraba entre la urgencia y la histeria. Comerciales. Comerciales. Que alguien meta comerciales. Ahora. Pero los técnicos estaban paralizados. Habían dejado de ser profesionales de televisión para convertirse en testigos de algo que sus cerebros todavía procesaban. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, alguien reaccionó. Un técnico joven, el más nuevo del equipo, que quizás por su inexperiencia fue el único capaz de actuar mecánicamente, presionó el botón correcto. La pantalla se fue a negro. Música de comerciales. Anuncios de jabón, de refrescos, de cosas ordinarias que sonaban absurdamente triviales después de lo que acababa de suceder. Pero el daño estaba hecho. Consummado. Irremediable. En 40 millones de hogares, la gente reaccionaba. Algunos se quedaron sentados en silencio procesando lo que habían visto. Otros se levantaron de golpe, caminaron hacia el teléfono y empezaron a marcar. ¿Viste lo que acaba de pasar? Dime que lo viste. Eso fue real. María Félix acaba de destruir a Raúl Velasco en su propio programa. Tenía una carta. Una carta de hace 23 años. Raúl intentó besarla cuando era joven. Las líneas telefónicas de todo México colapsaron. Las centrales de teléfono reportaron un volumen de llamadas solo comparable al del terremoto de años después. Todo el país hablaba de lo mismo al mismo tiempo. En bares, en esquinas, en taxis, en los últimos puestos de comida que seguían abiertos, la conversación era una sola. María Félix. Raúl Velasco. La carta. Mientras tanto, en el estudio, Raúl seguía sentado como un monumento a la derrota. Uno de los productores se le acercó con cautela, como quien se acerca a un animal herido que podría reaccionar impredeciblemente. Raúl, dijo con voz baja, tenemos que continuar. Faltan 40 minutos de programa. 40 millones de personas están esperando. No puedo, susurró Raúl. Su voz era la de un hombre que ha envejecido 20 años en 10 minutos. Tienes que hacerlo. No hay opción.
La señal está al aire. Los anunciantes pagaron. El show tiene que continuar. Raúl lo miró. Sus ojos, que una hora antes irradiaban esa seguridad que era su sello personal, ahora estaban vacíos. Completamente vacíos. Como ventanas de una casa abandonada. ¿Viste lo que hizo?, preguntó. No como pregunta real. Como constatación de un hecho que todavía no podía creer. Me destruyó. Frente a todo el país. Frente a todo el continente. Me destruyó. El productor respiró profundo. Fue tu culpa, Raúl. Su voz era fría, profesional, la voz de alguien que ha decidido que la lealtad tiene límites. Te advertimos. Te dijimos que no te metieras con ella. Te suplicamos que la trataras con respeto. Pero no quisiste escuchar. Tu ego no te dejó escuchar. Y ahora estamos aquí. Pero yo no sabía de esa carta. No sabía que ella. Todos lo sabíamos, Raúl, lo interrumpió el productor. No lo de la carta, pero sabíamos quién es María Félix. Todo el mundo en esta industria lo sabe. Sabe lo que puede hacer, sabe que no se le provoca, sabe que tiene más poder en un dedo meñique que tú en todo tu programa. Y tú pensaste que podías jugar con ella como juegas con las actrices de 20 años que necesitan tu aprobación para conseguir trabajo. El productor se inclinó hacia Raúl. Su voz bajó a un susurro que solo los dos podían escuchar. María Félix no necesita nada de ti, Raúl. No necesita tu programa, no necesita tu opinión, no necesita tu existencia. Y ahora, gracias a tu estupidez monumental, todo México lo sabe. Los comerciales terminaron. Raúl tuvo que volver a la cámara. Se paró frente al lente con piernas que apenas lo sostenían. Intento sonreír. Lo que apareció en su rostro fue algo que 40 millones de personas jamás olvidarían. La sonrisa rota de un hombre que sabe que su vida acaba de dividirse en un antes y un después. Bueno, dijo. Su voz tembló en la primera sílaba, se recuperó parcialmente, volvió a temblar. Eso fue intenso. Intento reír. El sonido que salió de su boca fue algo entre un quejido y un suspiro, algo que no se parecía a la risa en ninguna frecuencia conocida. María Félix, señoras y señores. Una mujer de carácter. Nadie rió. Nadie aplaudió. El público lo miraba con una mezcla de lástima y algo más. Algo que Raúl nunca había visto en los ojos de su audiencia. Desprecio. El resto del programa fue un desastre en cámara lenta. Raúl presentó al siguiente invitado, un cantante joven que había estado esperando su turno detrás del escenario y que había escuchado todo. El chico subió con cara de no querer estar ahí. Todos estaban incómodos. El aire seguía cargado con la electricidad residual de lo que había ocurrido. Raúl intentó bromear como siempre hacía, porque las bromas eran su refugio, su manera de mantener el control. Pero las bromas caían en un vacío absoluto. El público no reía. Los técnicos no reían. Las cámaras lo capturaban todo con indiferencia mecánica. El sudor que no paraba de brotar, el temblor en las manos que sostenían el micrófono, la manera en que sus ojos evitaban mirar directamente a cualquier cámara como si temiera encontrar en el lente el reflejo de lo que acababa de sucederle. Si esta historia te está haciendo sentir algo, si te está recordando a esa época dorada donde las estrellas de México brillaban con luz propia, suscríbete y comparte para que la memoria de María Félix siga llegando a todos los rincones donde alguien necesite escuchar estas historias. Haz que la época de oro nunca se apague. Mientras tanto, en su limusina negra que avanzaba por las calles nocturnas de la Ciudad de México, María Félix miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como estrellas fugaces, pintando sombras intermitentes en su rostro perfecto. Lupita iba sentada frente a ella, mirándola con una mezcla de admiración y preocupación que llevaba décadas practicando. Señora, dijo finalmente Lupita rompiendo un silencio que duraba desde que habían salido del estudio. Lo que hizo ahí adentro. Eso fue necesario, respondió María sin dejar de mirar por la ventana. Van a hablar de esto por semanas. Por años, corrigió María. Su voz era calmada pero su mirada tenía algo que Lupita reconocía. No era triunfo. No era satisfacción. Era algo más complejo, más viejo, más cansado. Y está bien que hablen. ¿No tiene miedo de las consecuencias? Raúl Velasco es muy poderoso. Tiene amigos en Televisa. Tiene amigos en el gobierno. Tiene contactos que podrían.
María sonrió. No la sonrisa devastadora del escenario. Una sonrisa más suave, más íntima, la sonrisa que solo Lupita veía porque era la sonrisa que María se permitía mostrar únicamente cuando estaba segura de que nadie más la vería. ¿Sabes cuál es el problema de hombres como Raúl?, dijo. Creen que el poder es algo que te dan. Un programa de televisión. Un sueldo. Amigos en lugares importantes. Contactos que te abren puertas. Creen que el poder viene de afuera, que alguien te lo otorga y que te lo pueden quitar. Hizo una pausa, mirando cómo la ciudad nocturna se deslizaba al otro lado del cristal. Pero el verdadero poder no te lo dan, Lupita. Lo tomas. Lo construyes piedra por piedra con tus propias manos. Lo forjas con cada decisión que tomas, con cada vez que dices no cuando sería más fácil decir sí, con cada vez que te mantienes de pie cuando todos esperan que te arrodilles. Y una vez que lo tienes, una vez que es tuyo de verdad, nadie puede quitártelo. Ni Raúl Velasco. Ni Televisa. Ni el presidente de la República. Nadie. ¿Cree que esto lo destruirá?, preguntó Lupita. No necesito destruirlo, respondió María. Él se destruyó solo hace mucho tiempo. Yo solo aceleré el proceso. Lo único que hice esta noche fue encender una luz en una habitación oscura. Lo que la gente vio ahí adentro ya existía. Siempre existió. Yo solo lo hice visible. Tenía razón. Los días siguientes fueron brutales para Raúl Velasco. Los periódicos de la mañana siguiente no hablaban de otra cosa. María Félix humilla a Raúl Velasco en vivo. La doña le da una lección al rey de la televisión. Raúl Velasco expuesto, la carta que lo destruyó. Velasco acosador, la verdad que México vio en vivo. Cada periódico, cada revista, cada noticiero radial tenía a María Félix y Raúl Velasco como nota principal. Las fotos del momento eran devastadoras. María de pie, altiva, radiante, sosteniendo la carta amarillenta